El tema de hoy, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 19 al 29, tiene como tema o como título el veredicto. Y ustedes saben, el veredicto es ahora sí que la sentencia cuando alguien está en un proceso judicial, se da una sentencia y bueno, no, la sentencia no es. El veredicto es cuando se decide si es culpable o no, y de acuerdo al veredicto entonces se da una sentencia. Y quisiera centrar esta enseñanza y les propongo que el versículo central del pasaje, que es Juan 5, del 19 al 29, el versículo central es Juan 5:24. Y precisamente lo voy a leer ahorita, pero también voy a leer todo el pasaje, pero solamente como la introducción es: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa es la propuesta, es que ese sea el versículo central. Y el propósito central de esta enseñanza es de que entendamos que el Hijo que tiene tu juicio en sus manos, lo voy a repetir, el Hijo que tiene tu juicio en sus manos ya te ha dado un veredicto. Y es vida, no condenación, si lo escuchas y crees. Y lo voy a repetir para que hagamos un ejercicio también espiritual y en nuestra mente que fue dada por Dios. El Hijo que tiene tu juicio en sus manos ya ha dado un veredicto. Y ese veredicto es vida, no condenación. Si has creído, si escuchaste y crees. Si escuchaste y crees, ese es el veredicto. Entonces, antes de comenzar a leer, yo quisiera tomar un tiempo de meditación entre nosotros como hombres de Dios, porque tengo una pregunta que no es mi intención incomodar, no la tienen que responder, simplemente es una pregunta que ustedes pueden meditar en su interior, porque es algo que he experimentado en mi caminar con el Señor y al estar hombro con hombro con muchos hombres que hemos estado en pos del Señor. Adelante. Y cuando ustedes entraron esta noche, la pregunta que tengo para ustedes es: ¿qué trajeron consigo que no tienen la menor intención de platicar? ¿Qué es lo que traen ustedes en su corazón, en su alma, en su ser, que no tienen intención de platicar de ello, pero ahí lo traen? Y no les estoy preguntando qué hicieron la semana pasada, no estoy preguntando mucho acciones, sino estoy preguntando qué cargan en sus corazones, en su propio interior dentro de ustedes. Quizás has orado muchas veces, que quizás ya perdiste la cuenta de eso que has estado orando y que se ha convertido nada más en algo que quizás administras, ¿no? Y lo que me refiero es administrar es cuando el Señor nos llama delante de Él, no nos llama a administrar nuestra relación con Él, Él nos llama a rendirnos, ¿verdad? Y entonces hay cosas que nosotros cargamos y ahí las traemos, ¿verdad? Y lo hemos aprendido a administrar, vivimos en un sub y baja, a veces estamos muy bien, a veces estamos muy mal, y como que es un lleva y trae. Y a eso me refiero con administrarlo. Pues mientras ando ahí más o menos, es lo que te preguntarían: ¿y cómo andas? Pues ahí la llevo. Es la clásica respuesta cristiana, ¿no? Ahí la llevo. Quizás es algo que estás escondiendo. Y a veces te preguntas si quizás Dios todavía está presente en eso. Y no le pongo nombre y apellido porque pueden ser mis cosas. Y a lo mejor dices: ¿qué pasó, hermano? Andábamos bien tranquilos. Me acaba de aventar una empanadita y empezaron con sus cosas. Pero van a entender por qué estoy haciendo esta pregunta. Esta noche quiero mostrarles algo que el texto va profundamente a consolarnos, pero también va a traer movimiento en nuestra vida. La palabra de Dios es una espada y penetra todas las caras que nosotros le ponemos a Dios. Y ahora sí que no tengan miedo, porque el Señor nos ama. Y entonces, esto que estamos viendo precisamente es de que
el Señor sabe que nosotros trajimos algo y la mayoría de nosotros tomamos una decisión antes de sentarnos que quizás sea consciente o no, que vamos a saber si vamos a rendírselo al Señor o no. Por eso digo, es una decisión que tomaste consciente o inconsciente de quizás hoy no. Hoy no lo voy a rendir al Señor. Quizás, yo no tengo miedo de ponerle nombres porque no me estoy refiriendo a algo en específico, pero es algo que el Señor ha estado marcando en tu vida. Y tú estás así como que... Y vamos a verlo de acuerdo a la palabra. Y lo que quiero que veamos ahorita es de que Jesús, cuando abrió su boca en este pasaje que vamos a leer, le dijo a un grupo de hombres algo que los puso tan enojados que querían matarlo. Y alguien me dio una recomendación de que cuando lea la Biblia y yo me sienta que lo leí muy rápido y que quizás no agarré nada bueno en ese momento, que quizás estemos como aquel fariseo que estaba orando, gracias a Dios que no soy como ese publicano, te pongas a pensar si no eres tú el que está en problemas y que el Señor te está hablando. Entonces vamos a leer ahora Juan 5 del 19 al 29. ¿Están de acuerdo? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará mayores obras que estas, para que vosotros os admiréis, os sorprendáis, dice por ahí otras versiones. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Pues ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a la vida. De cierto os digo, llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias a Dios por su palabra. Y quizás no tuvimos la oportunidad, yo sí, pero quizás no tuviste la oportunidad de ver por qué comienza así tan abruptamente, porque empezamos en el 19 y dice, respondió Jesús y les dijo. Aquí está habiendo un problema. Jesús acaba de sanar a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, y el grupo de varones de esa congregación, que eran instruidos en la palabra, en lugar de adorar al Señor, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Empezaron a reclamar. ¿Por qué andaba sanando gente en día de reposo? Imagínate que no se daban cuenta que el Hijo de Dios estaba entre ellos y estaban enojados porque no estaba siguiendo las reglas de la congregación. Y a veces decimos nosotros, qué bárbaro. Pero quizás tú pudieras hacer lo mismo si estuvieras tú en ese lugar. Y la respuesta de Jesús en este momento no es... hubo veces que sí lo regañó fuertemente. ¿Se acuerdan? Hay de vosotros esquivos y fariseos hipócritas. Pero en esta ocasión el reclamo del Señor no se ve, sino más bien da una de las enseñanzas más profundas
de lo que se le conoce como la cristología, que es el Hijo de Dios, la función del Hijo en su relación con el Padre y su relación con la redención. En estos pocos versículos, Jesús da una gran enseñanza, pero no nada más es una enseñanza para que la gente se infle de conocimiento, sino para que se den cuenta en dónde están. Y cuando usted sigue leyendo en los demás versículos, el versículo 18, por esto pues procuraban más los judíos matarle, porque no solo hablaba del sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y Jesús en este momento, en este evangelio que es muy diferente a los demás evangelios, ya se está dando a conocer a través de las señales. Yo creo que ya se habló de esto porque tomé nota la semana pasada que ya hemos visto lo que dice Juan al final del evangelio, de la razón por la que este libro fue escrito. Estas señales fueron escritas para que ustedes, al conocerlas, crean en él y creyendo en él tengan vida. Entonces en este momento Jesús ya hizo el milagro de Caná, está haciendo otro milagro y aquí viene la sanidad de este hombre y empieza ya a dar señales de quién es él con autoridad. Cuando a la gente quiso matarlo porque decían, este se está haciendo igual a Dios, él ni pidió disculpas, sino que se fue todavía más profundo. Fue todavía más profundo. Y lo primero que quiero que nos demos cuenta es, ¿qué fue lo que estaba cegando a estos hombres? ¿Qué estaba cegando a estos hombres que tenían al Hijo de Dios enfrente de él, no solamente enseñando, sino dando sanidad? ¿Se dan cuenta que estos hombres se habían acostumbrado a tener gente enferma en medio de ellos y no hacían nada? Gente necesitada en medio de ellos y no hacían nada. ¿Qué era lo más importante para ellos en este momento y en ese día? El sábado, la ley, la fiesta. Y Jesús, ese día, ¿qué fue lo más importante para él? El hombre. Y nuestro hermano pastor nos enseñó la pregunta tan emblemática que le hizo al hombre que tenía 38 años de enfermo. ¿Quieres ser sano? Y eso te pregunta el Señor a ti hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Qué trajiste hoy? ¿Y por qué les dije esa pregunta al inicio? Porque lo que a estos hombres los había enceguecido, de tal modo que el Hijo de Dios no les causaba ninguna conmoción, más que les ofendía, es porque lo que los había sostenido tantos años eran máscaras, eran métodos. Era poder tener era una parte en la jerarquía de la iglesia. Y eso era más importante para ellos que su sanidad en su corazón. Era más importante para ellos que el reconocimiento de Dios mismo. Y mi pregunta para nosotros ¿es probable que para nosotros también sea más importante lo poquito que tenemos como ministerio de poder decirle al Señor, sáname? Sáname. Y entonces lo que el Señor nos está enseñando a este grupo de varones, hermano, el primer punto que quiero dar acerca de este veredicto es que el Hijo no es quien la religión te dijo que era. Los hombres que confrontaron a Jesús en Juan 5 no eran paganos, eran el estudio bíblico, eran los meros buenazos. Eran los que se presentaban, guardaban el sábado, conocían la Torá. Cuando el Hijo de Dios estuvo frente a ellos, su primera respuesta fue buscar la regla que había violado. Eso debería de incomodarnos a nosotros todos. A todos. Porque a veces Jesús se ha acercado a tu vida y lo primero que haces y luego se ha acercado a tu vida, lo más seguro es a través de un hombre, otra persona que te ha reconvenido de algo. Y lo primero que haces es buscarle en qué falla tuvo o por qué lo que te digo quizás no sea bíblico. Y tú sabes que era Dios que te estaba hablando. Quizás es tu esposa, pero como la ves de menos, quizás como a lo mejor no sabe tanto, como a lo mejor pues tú le conoces sus fallas, pero pues Dios usó una burra
Que no oigan las señoras, ¿verdad? Hermanos, esto debería de incomodar a cada uno de nosotros, pero no porque seamos como ellos, sino porque podríamos estar más cerca de lo que pensamos, de tener una actitud como estos hombres. El versículo 19 nos enseña que el Hijo de Dios opera desde la relación que tiene con el Padre, no de acuerdo a su desempeño. Piensen lo que le estoy diciendo, porque esto tiene implicaciones. Yo no estoy diciendo que el Hijo no sea perfecto. El Hijo es el segundo Adán. El Hijo no tiene pecado en él. Pero Dios lo ama porque es su Hijo, no porque es perfecto. El Hijo es perfecto porque es de diferente naturaleza a la del Padre, pero es la esencia de Dios. Y entonces el Hijo no es como la religión te lo enseñó. El Hijo no estaba delante de Dios y Dios lo amaba porque, ay, mira mi primor tan cachetoncito, tan rojito, tan bonito. El Hijo de Dios en ese momento sudaba, fue tentado en todo y tomó una forma de hombre. Dejó el trono de justicia, el trono en los cielos, su lugar como elemento de la creación. Y aún así, el Padre podía decir: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, pero era a través de la relación. Lo que dice el versículo 19 es: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué significa esto? ¿Que el Hijo es débil? ¿Significa que el Hijo es menos que el Padre? No, significa que el Hijo opera a través de la relación que tiene con su Padre. Tú no operas en tu relación con Dios a través de lo que tú le demuestras a Dios que tú eres. Porque si a esas vamos, lo que te tienes que dar cuenta es que Dios vio tu condición y vino a morir por ti. Entonces no puede ser a través de que mira nomás. Y sí, yo entiendo que en Cristo somos nueva criatura, pero no hay nada que tú puedas hacer para mejorar tu relación con Dios. Mucha gente me decía: hermano, ore por mi hijo para que se acerque a Dios. Y yo les decía: ¿cómo que para se acerque a Dios? La palabra de Dios dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no se trata de que yo me quiero acercar más a Dios. Sé que tiene implicaciones. Sí podemos acercarnos más a Dios, pero la premisa es que te puedes acercar a Dios porque Él está cerca. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará mayores obras que estas para que vosotros os admiréis. El Señor Jesús no está produciendo esas obras para encontrar cercanía al Padre. La cercanía viene a través de ese amor. Ahora, una cosa bien interesante que yo les recomendaría que ustedes hicieran sencillito: bájese una buena Biblia en internet. Les puedo recomendar unas Biblias que usted vea qué palabra en griego está utilizando el apóstol Juan cuando habla de amor. Porque muchas veces se habla de ágape, pero otras ocasiones habla del amor filial entre Dios mismo. Hay un amor de filial, de hermanación entre el Padre y el Hijo. Es una relación perfecta. Y entonces la posición del Hijo no es por el desempeño del Hijo, sino porque hay amor en la Trinidad. Y nosotros somos coherederos con Cristo según la Escritura. Entonces Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Él te escogió y te ama. Te ama. ¿Por qué te escondes? Y muchas de las veces nos escondemos por el que tenemos al lado. Porque en lugar de convertirse en una persona que te anima, te critica antes de orar por ti. Y entonces se convierte en una relación de santidad que no viene de ti. Y no estoy soqueteando a nadie. Esto es la palabra. Es lo que les causó a estos hombres. Y yo espero que cause en nosotros una entrega tan total y un ambiente de gracia tan grande que si alguien tiene necesidad porque estuvo pecando toda la semana, pueda venir y decirte: hermano, siento que muero. Y tú le puedas decir: tienes abogado.
Y ¿sabes qué? Primero que nada, gracias porque lo dijiste. Y déjame orar por ti. ¿Y sabes por qué puedes orar por él? Porque andabas o andas igual. Y hay un abogado. Bueno, ya no lo va a seguir porque ya vi que se están muy serios. Ya va a bajar el diezmo. Va a bajar el diezmo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una religión que funciona al revés? Donde primero actuamos para ganarnos la cercanía de Dios. Donde las obras van primero y la relación es la recompensa de que hemos hecho lo suficiente. Es un reto que me ha costado, hermanos. Yo quería tomar responsabilidad por mi vida. Y eso viene de nuestro ser hombre, nuestra hombría. Yo soy responsable de lo que hago. Y la pregunta que Dios me hizo es, ¿eres? Si fueras responsable no habrás hecho ni un cuarto de lo que has hecho. Eres irresponsable y me necesitas para ser responsable. El resultado de una vida en Cristo no es porque tú llegaste a un momento, sino porque fuiste a la cruz y Él te vistió de Cristo y ahora das un fruto de vida eterna. Y ese es el milagro. Y eso es por eso que toda la gloria y toda la honra es para Cristo, porque nos tuvo por fieles. ¿Cómo no amarle, verdad? Versículo 21. El Hijo da vida a quien Él quiere. Vamos a leerlo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que se portan muy bien, a los que tienen la unción, a los que hablan en lenguas, a los que pasaron el seminario. ¿A quién? Es como lo que leíamos hace muchos años en Efesios, ¿no? Por el simple afecto de su voluntad. En pocas palabras, porque se le pegó la gana. Como cuando Jesús se llevó a aquellos hombres al monte de la transfiguración y como que hubo, no me acuerdo si fue Pedro, ahí corríjanme los que son estudiosos, que le dijo, Pedro, ¿y estos qué onda? Y el Señor le dijo, ¿a ti qué? Pero el Hijo le da vida a quien quiere. Jesús le da vida no a los que aprueba, no a los que ha evaluado suficientemente, a los que quiere. La iniciativa es de Él y no nuestra. El hombre que escucha la voz del Hijo y responde, lo hace porque el Hijo le llamó primero. Y hermano, si le va a dar vida, ¿a quién le daría vida el Hijo? Pero ¿qué es la condición? Lea el versículo 21. La Biblia se responde con la Biblia. Pero aquí dice el 21, porque como el Padre levanta ¿a quién? Entonces no digas, a mí me habló el Señor, yo soy de la élite. No, carnal, tenías la condición universal que era necesaria para que el Hijo te diera vida. Estabas morido. Y entonces si ahorita entrara un hombre lleno de pecado a escuchar la palabra llamado por el Espíritu Santo, lleno de pecado, de inmundicia, a lo mejor enfermo, apestoso, ¿tú qué peros le pondrías a ese hombre? No, primero lávate. No, primero tienes que pasar distintivos de Calvary Chapel. Tienes que saber el método inductivo. No, ven, vamos juntos al trono de la gracia. Bienvenido. O que, por ejemplo, uno de los pastores dijera, estoy mal, me siento a ahogarme, mi fe está fallando. No, vamos a ponerlo en disciplina. Primer paso, disciplina. Lo que dice la ley, disciplina, pipi, papá. Yo no estoy diciendo que no tenga consecuencias el pecado, pero la respuesta de una iglesia llena de gracia y que cree en el Evangelio es decir, Señor, ten misericordia de él y mientras él se mejora, vamos a amarlo. Vamos a restaurarlo. Y entonces, ¿sabes qué pasaría? Todas las demás máscaras se caerían. Yo acabo de ir a bueno, voy a seguirle mejor. No voy a hablar de eso. No habla acá. No. Versículos 23, 22 y 23. El objetivo del juicio es honor al Hijo, hermano. Dice, versículo 22, pues ni aún el Padre juzga a nadie. Fíjese la autoridad del Hijo. Ahora, yo me estoy brincando muchas cosas teológicas porque esto es más pastoral que teológico. Esto es una bomba, hermano. Esto que dijo Jesús es pues para meternos 2 años nomás en estos versículos.
Porque aquí el Padre le está dando poder ejecutivo al Hijo para dar juicio. Le dijo, Hijo de Dios, tú tienes la autoridad de tomar juicio. Yo no voy a tomarlo, tú vas a ser el encargado de eso. Pues ni aún el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre al que le envió. Cualquier versión del cristianismo que te pide que administres algo hasta ser aceptable hacia el Hijo, ha doblado el evangelio. El Hijo viene a quien Él quiere y no tienes que esperar a estar listo. Pero otra cosa muy importante, cualquier versión de relacionarte con Dios que excluya al Hijo es falsa. Nada de que todos los caminos llevan a Roma. Nada de que, bueno, pues es que él no es cristiano, pero es muy espiritual. El Hijo. No es que él ya también, no, lo que es que ya se volvió judío, ya está siguiendo la ley. Aquí Jesús hizo un parteaguas porque le dio la autoridad al Hijo y Él es el que tiene la autoridad. Y esa autoridad se la dio para que tú y yo honremos al Hijo. Y si no honras al Hijo, no honras al Padre. Entonces no hay un camino judío al cielo, no hay un camino del Islam al cielo, no hay un camino espiritual sin Cristo al cielo. Lo que quiere decir es que no hay un camino en donde tú llegues al cielo por ti mismo. Tienes que darle la honra al Hijo, porque el Hijo fue el que fue inmolado por ti. Hermanos, el segundo punto es de que el veredicto, porque estamos hablando de un juicio, ¿va? Aquí está hablando que el Hijo le fue dado dar juicio. Y ese juicio, lo voy a volver a leer, dice, pues ni aún el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre al que le envió. Cuando tú llegas delante de la presencia del Señor, y esto va mucho más allá de una oración para aceptar a Jesús en tu corazón, es cuando tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, lo confiesas con tu boca, Jesús es el Señor, crees en tu corazón que le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Eso honra al Hijo. Pero estamos hablando de un juicio. Pues este juicio tiene un veredicto, verso 24. Y esto es una de las cosas bien hermosas, porque si usted le estudia, aquí el evangelista utiliza una fórmula muy, que el que lo estaba leyendo se iba a dar cuenta de lo que estaba diciendo, porque ese de cierto os digo, básicamente está diciendo, amén, amén te digo, amén, amén te digo, pero la fórmula rabínica de aquel entonces, para no darse honra así yo mismo, decían, es que aquel rabino dice esto, es que aquel rabino dice aquello, es que el pastor Bobby, pero aquí Jesús dice, de cierto te lo digo. Yo, es la autoridad mía, y por eso se estaban torciendo, porque estaban, ¿y qué está hablando? ¿Qué está diciendo él? Y no está diciendo, de cierto, amén te digo. Esta es la verdad, la autoridad. De cierto te digo, y es la primera vez que lo dice en este pasaje. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, voy a leérselos en la versión de las Américas. Y esto no quiere decir que haya diferentes Biblias, sino que hay Biblias que han traducido palabra por palabra en el griego. Y aquí viene algo muy importante y les voy a decir cuál es la diferencia. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Y la diferencia entre la versión que leí y esta dice, y no viene a condenación. La versión que leí, Reina Valera, dice, no vendrá a condenación. En el griego dice, no viene a condenación.
sino que ha pasado de muerte a vida. Es un veredicto. Hoy, si tú lo escuchas y lo crees, hay un veredicto. Hermanos, yo he entablado una lucha en mi vida tan cruenta, hermanos, que si quieren escucharla personalmente, yo con todo gusto se las cuento porque yo no tengo nada que esconder en mi vida. El pastor la sabe. Una lucha encarnizada contra el pecado. Total. Y no logré victoria en mi vida hasta que literalmente, hermano, entendí que el Julio lleno del Espíritu Santo, santo, apartado para Dios, equipado para toda buena obra, estaba completamente comprado, listo, planchadito, enfrente de mí, totalmente pagado, nada de que yo tenía que dar el enganche, nada, completamente pagado por la sangre de Cristo Jesús, y que yo estaba escogiendo vivir una vida de un hombre que había sido enterrado, un hombre que había sido dejado en las aguas del bautismo. Y fue cuando Jesús me dijo, ahí está enfrente de ti el hombre que tú has querido ser toda tu vida, que tú estás ore y ahora sí me golpeo y ahora voy a ayunar y ahora voy a leer y yo no soy católico, pero cualquier baile a chalma funciona. Y el Señor me dijo, Julio, ahí está. ¿Por qué vas a traicionar a ese hombre que yo compré en la cruz del Calvario? ¿Por qué vas a ir a comer lodo? ¿Por qué vas a ir a hacer esas cosas? ¿Qué no crees en mí? Y empezó a haber un cambio en mi vida. Cuando se me presentaba la oportunidad de pecar, de repente dije, no puedo traicionar eso que el Señor me dio. Tengo que honrar al Hijo. Tengo que honrar al Hijo. Pero me costó. Porque mi cerebro, dice la palabra en Santiago, que cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia y que el pecado cuando crece engendra, la concupiscencia engendra pecado, y el pecado cuando crece, ¿qué engendra? Muerte. Había partes físicas en mi vida que estaban muertas, en mi cerebro que estaban muertas, y que en lugar de yo buscar cosas decentes para calmar mi ansiedad, estaba buscando cosas. Y dice, bueno, hermano, ¿qué no tiene fuerza de voluntad? No, porque la paga del pecado es muerte. Pero llegó el momento en que yo le dije, Padre mío, yo necesito tu vida. Yo necesito tu vida. ¿Y sabes qué? Yo escucho tu palabra y ya no va a ser para saber más que el otro. Ya no va a ser para predicar mejor. Ya no va a ser para poder dirigir la alabanza. Va a ser para yo asirme de la eternidad, de ese Julio que tú compraste en la cruz del Calvario por tu sangre, que está hecho a tu imagen, que está hecho a tu semejanza, que tiene las características del carácter de Cristo en pureza, en amor por la santidad. Lo voy a tomar y le voy a decir, fue milagroso. Porque eso significa, hermano, que el que cree al que le envió tiene vida. Tú oyes su palabra, tú crees al que le envió, tienes hoy vida eterna. No vienes a juicio y has pasado de muerte a vida. Pero el llamado es dejarnos de tonterías religiosas, que solamente le doramos la píldora al pecado y pretendemos que no existe en la iglesia, cuando que la Biblia lo clama y lo dice firmemente, que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánto no necesitas tú al Espíritu Santo? Jesús lo dijo, el Espíritu Santo está sobre de mí, porque me ha ungido a mí. Y si Dios mismo necesitaba la acción del Espíritu Santo en su cuerpo humano, ¿cuánto más tú? Pero el llamado no es un llamado a un altar. El llamado no es un llamado a que ahora sí prometas. El llamado es, Señor, ¿me ayudas a creer? Porque la neta no te creo. Porque cuando se me presenta la oportunidad para pecar, no te creo. Cuando me pica la píldora a mi esposa, no te creo, le quiero responder, le quiero pegar. Cuando me da envidia que otros estén predicando, me duele. Y le hablas por primera vez con sinceridad al que te hizo y que te conoce. Y entonces el Hijo, tú lo estás honrando, porque ya no eres tú el que se salva,
el que te salva, sino es Él. Hermanos, en verdad os digo, el que oye mi palabra y el que era el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna en tiempo presente, no tendrá, no está trabajando, tiene hoy, esta noche, y no viene a condenación. No está en un tribunal esperando el veredicto fue dado, ha pasado de muerte a vida en tiempo perfecto. Algo sucedió en el pasado que se completó y los resultados son permanentes, continuos en tu vida. El tiempo perfecto en griego no describe a un hombre que cruzó una frontera y luego tiene que seguir ahora sí que haciendo puntos para decir que pertenece aquí. Y esto fue un ejemplo total, porque esto nos pasa a nosotros. ¿Cuánto esperas para que te acepten en este país? Y todo lo que te pasa, todo el sufrimiento, así no es Dios. Él te recibió con los brazos abiertos. Aquí, este es tu lugar. Y no por lo que hiciste, es por los méritos. Ahora, yo entiendo, yo sé que ahorita de lo que estoy hablando va a haber muchas cosas que se te están revolviendo en tu corazón y quieres buscar como los gatos que los van a meter al agua, a ver de dónde me agarro. Tengo que encontrar algo. ¡Sanó en sábado! Ya, suéltate. Te ves bien mal. Gracias al Señor. Versículo 25. La hora es. Vamos a leer. De cierto os digo, llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. La resurrección espiritual no es en algún día. La resurrección espiritual está sucediendo ahora en este cuarto. Mientras la voz del Hijo llega a tu corazón, estos muertos están escuchando la voz de Dios, la están oyendo, la están creyendo y están teniendo vida. Ese hombre detrás de la máscara está escuchando la vida. El hombre que dejó de orar porque ya no sabe qué decir, escucha la voz de Dios y está teniendo vida. La voz de Dios llega a hombres muertos, no a los que ya se limpiaron. Versículo 26, vida en sí mismo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo no toma prestada la vida, Él es una fuerza eterna de vida. La vida que da no es frágil, no depende de tu consistencia, es la misma calidad de vida que tiene el Padre, existente en sí misma, no tiene origen. Es la vida que tú puedes tener. Es la vida que cantamos. Y lo que estoy hablando es que no viene a condenación. Ahorita yo no te estoy hablando para que te sientas mal. Estas son buenas noticias. Si estás escuchando al Señor hoy, son buenas noticias. Porque sabes que aquí estás. Y esa lucha que estás luchando, quizás lo único que necesitas es entregarle al Señor y seguir luchando. Y seguir trabajando, como dice Pablo. No golpeas al aire, sino golpeas tu cuerpo. Esas son otras preguntas que le tienes que preguntar al pastor. Cosas que tienes que hacer. Pero el primer paso es vivir como hombres en sinceridad. Ya no en máscaras, hermano. Versículo 27. Porque el Hijo, lo voy a leer, dice aquí. Y también le dio autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Este versículo es tan interesante porque es un ejemplo total de lo que hablaba Daniel capítulo 7. Y la gente, los judíos lo cacharon porque en Daniel capítulo 7 está hablando de Dios como el anciano de días y luego ve a uno que era semejante al Hijo del Hombre que le había dado autoridad. Entonces los judíos sabían que ese Hijo de Hombre era divino, era deidad. Y aquí está hablando Jesús. Es el título más poderoso del universo. El que ante toda la creación se inclinará y eligió hacerse hombre. Jesús estuvo cansado. Jesús lloró. Jesús fue traicionado. Jesús fue humillado, ejecutado públicamente.
Pero ese Hijo del Hombre, hermano, ese Hijo del Hombre, el que tiene tu juicio, sabe desde adentro lo que cuesta ser hombre en un cuerpo roto, en un mundo roto. ¿Qué mejor mensaje para un grupo de varones que Jesús es el Hijo del Hombre? Él sabe, Él fue tentado en todo. Por eso tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Tú te acercas a Dios como si fuera un alien. Fue hombre. ¿Qué más necesitas? ¿Tú crees que le vas a asustar? ¿Y sabes qué es lo más interesante? Lo que dice Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si has creído, tu pecado él ya lo llevó. Entonces, cuando tú le dices, Señor, esto lo traigo, Él dice, ya lo sé. Y no solo dice, ya lo sé, porque ve todo, sino porque yo ya lo llevé en la cruz. Yo sé la vergüenza que sientes y va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Pero él ya lo llevó. No está diciendo, no, pues quién sabe qué se sentirá, no sé, haber matado a alguien. Él no pecó, pero lo cargó. Quiero que lo entiendas, ¿no? O sea, no estoy hablando cosas raras, medítalo, ejercita tu cerebro espiritual. El Señor cargó en la cruz del Calvario los pecados del mundo. Él sabe lo que siente un pecador sin haber pecado. Entonces no es extraño para Él. Pero no sé por qué esto no lo he llegado a entender todavía. Y solamente estoy externando una frustración que tengo, de una necesidad que tenemos como hombres, de hacernos los hombres y decir, no, yo pago lo que hice. Yo pago lo que hice. Sí vas a pagar las consecuencias, pero la libertad ha sido comprada. Esto desmantela directamente la mentira del machismo, hermanos. El ser más fuerte del universo, aquel en que todo se humilla, fue públicamente quebrado, públicamente crucificado, públicamente débil, pero el Padre lo exaltó precisamente a través de este quebrantamiento. Entonces por eso a mí me duele en mi corazón cuando de repente en grupos, no estoy hablando nada más de nosotros, sino en general en la iglesia, en todos los lugares donde de repente me acerco, en lugar de ser un momento de quebrantamiento, se convierte en una competencia a ver quién tiene más frijoles, a ver quién tiene más santidad. Y la verdad yo digo, en serio, neta. Y no nomás aquí, no le estoy tirando a ustedes nomás, en todos lados, güeros, prietos, pelirrojos, de todos, los hombres así somos. Muy pocas veces decimos, no sé. ¿Sabes de mecánica? Sí, no. ¿Sabes de los mejores tacos? Yo sé dónde están. ¿Y sabes de la bolsa de valores? No, hombre, de la bolsa de valores, yo me las sé todas. ¿Y de construcción? Rara vez dices, ni sé nada. No tengo qué decir. Es muy, muy difícil para que un hombre diga, no sé qué decir. Pero el Señor te pide, cállate. Como le habló a Job. Ya se enojaron. Juan 5, 28 y 29, 2 resurrecciones, una voz, una pregunta, hermanos. Dice, no os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, lo que me encanta es que Jesús no se queda así en lo bonito, sino te dice, va a haber un día que aunque no quieras vas a oír la voz de Dios y vas a estar muerto, pero ya sea que resucites para vida o para muerte eterna. Y entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Jesús termina este discurso con algo que tenemos que escuchar directamente. Viene la hora, todavía no está aquí, pero viene cuando todos los sepulcros oirán su voz. No algunos, no los preparados, no los que fueron muy buenos, todos. La palabra griega crisis, juicio, lo traduce la versión Reina Valera en condenación y la Reina de las Américas lo traduce como juicio.
como juicio. Vean la versión de las Américas, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. La diferencia entre los dos grupos del versículo 29 no es simplemente buenos contra malos, son los que recibieron los del veredicto de vida contra los que se presentan ante el juez sin ese veredicto. Y eso es real. No lo puedo dejar fuera de este mensaje. Si no quieres, pues está bien. Viene el día en que vas a resucitar o para muerte por haber aceptado este beneficio, este veredicto, o para muerte. Ahora, algo muy importante, cuando dice que los que hicieron lo bueno, es muy importante porque ese hacer bueno es lo que habla Efesios también, de que nosotros fuimos traídos de muerte a vida para hacer las obras que le agradan al Señor. Porque como lo vimos en ese hermoso libro que estudiamos, el libro de Santiago, una fe sin obras es muerta. Pero no son obras de las cuales tú estás tratando de llegar a algo, sino son obras que salen. Son esas veces cuando, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que mi mamá estuvo luchando mucho contra el enojo. Y estuvo platicando y le habló uno de nuestros familiares con los cuales ella tenía mucho coraje, mucho enojo. Y dice mi mamá, ya me va a hablar y me dan unas ganas de darle una... Me dan ganas hoy me dan ganas de hasta decirle malas palabras. De veras, cristiana, pastora. Pero pues ahí no había máscaras entre nosotros. Pues no estaba viendo la congregación. Y se ríe, hermano, pero a usted le ha pasado. Y llegó el momento que se dio la llamada y mi mamá lo único que le puede decir es, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y mi mamá dijo, ¿de dónde? Y el Señor dijo, pues son los frutos. Son los frutos que tú no te das cuenta. Por más que pujes, no vas a dar fruto. Es el momento en el que Dios te da la fe para dar el fruto de vida eterna. Hay resurrecciones, hermanos. Hermanos, no voy a decirles que este pasaje es solo para los que rechazan a Cristo abiertamente. Creo que también hay personas a los que Dios les ha hablado que está tratando su fe como algo superficial, que a lo mejor tiene el vocabulario teológico, que asisten a la iglesia, conocen las respuestas correctas, pero nunca han escuchado la voz del Hijo de Dios y han respondido al llamado. La máscara no es un terreno neutral, hermano. Cuando tenemos máscaras no estás como poniéndole pausa al Señor. No es un lugar seguro donde estar. Esa es la trampa del enemigo que le ha enseñado a la iglesia que tener una máscara es seguro, porque si está contento el pastor, Dios está contento. Si ya me dejan predicar, quiere decir que estoy aceptado. Si me dejan dirigir la alabanza, quiere decir que soy acepto delante del Señor. Pero como decía mi mamá, por arriba lo reluciente y por abajo lo real. Hay dos resurrecciones, no hay una tercera opción para los que tuvieron todo el estudio bíblico, pero nunca realmente cruzaron realmente. Cuando Jesús le dijo al hombre rico, no estás lejos del reino, pero no estás cerca y no estás dentro. El hombre que está en la pelea, que está luchando, que cayó esta semana, que entró aquí cargado de algo, ese hombre no está automáticamente en la mala resurrección. Pero esa lucha no es el veredicto, tiene que creer. Su veredicto lo determina una sola cosa. Hoy estás escuchando su voz, mañana vas a escuchar su voz, pasado mañana vas a escuchar su voz. Esa pregunta está disponible para cada hombre en este cuarto esta noche. Y con esto termino, hermanos, una invitación sin máscara. No voy a pedirles que levanten la mano ni que repitan una oración. Yo solamente les voy a pedir que hagan algo todavía más difícil. De camino a su casa esta noche o en el silencio del próximo momento en tu vida, dejen de estar manejando eso que saben que lo único que tienen que hacer es entregárselo al Señor. Dejen de negociarle a Dios con eso. Dejen de prometerle a Dios que van a hacer lo mejor esta vez. En cambio, simplemente escuchen esto, hermanos. El Hijo da vida a quien quiere. Le ha dado todo el juicio a su Hijo
para que ustedes lo honren. El que oye y cree ha pasado de muerte a vida. Si han estado en pelea y están agotados, recíbanlo, hermanos. Si han escondido detrás de su conocimiento, recíbanlo. Si les dijeron que su lucha significa nada más que son bien inmaduros, pues recíbanlo. Y sepan que el que les ha dicho eso está equivocado. Si genuinamente no saben si ya cruzaron, entonces esta noche es la noche que debes de cruzar. La voz del Hijo no está esperando a que estén listos, está hablándoles a hombres muertos. No tienen que estar vivos, solamente tienen que escuchar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amoroso Salvador, yo te alabo porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, oh Dios? Levantamos nuestras manos sin ira ni contienda, Dios. Alzamos nuestros ojos a los montes, de donde viene nuestro socorro, y venimos delante de ti, amoroso Salvador, pidiéndote la restauración prometida, pidiéndote ese veredicto, Señor. Creemos, escuchamos tu palabra y como hombres valientes, hombres de Dios, Padre, te decimos, aquí estamos, Dios. Señor, gracias por darnos a entender que hay veces que tú obras y que esas cosas que tú haces quizás estén afuera de lo que nosotros entendemos como algo correcto y acepto. Interrumpes a lo mejor nuestro sábado, nuestra religión, pero queremos pedirte que a través de tu palabra y nada más tu palabra, tú nos hables y que podamos nosotros recibir de ti lo que tú ya has pagado en la cruz. Señor, no tenemos nada más aquello que tú has tenido a bien darnos por tu buena voluntad, y eso hoy tomamos. Padre, permite que a cada hombre el día de hoy pueda ver delante de ellos ese hombre de Dios que tú has comprado por sangre. Ese hombre de Dios, Señor, que tú has puesto delante de ellos listo para una batalla, una guerra cruenta contra el enemigo. Padre, que esta iglesia sea iglesia conocida por tener un espíritu de gracia y una resolución completa de rechazar el pecado, pero rechazarlo a través de tu victoria en la cruz del Calvario. Sé nuestro Señor, sé nuestro Salvador. Aléjanos del error, aléjanos de la falsa doctrina y acércanos a ti, al Evangelio de la gracia, al Evangelio que se recibe por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y mientras tanto recibe tú toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Dios.